La parashá número 46 se llama Ekeb. Quiero recordarles que la lectura esta semana está en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, al capítulo 11, versículo 25. Ahí se contiene la lectura de la parashá de esta semana. Y la parashá de esta semana comienza diciendo, allá en el 7:12 de Deuteronomio, de Devarim o palabras, como traduce en español. Si después de oír estos decretos los cumples, ¿cuáles decretos? Pues los que acababa de Moisés recordarles, los mandamientos. Si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Cuando leemos esa porción bíblica, amados, nos lleva entonces a comprender que si no cumplimos con los decretos del Señor, el Señor no tiene por qué verse obligado a bendecirnos. Si en esta mañana alguno siente que no ha sido bendecido o que algo está pasando en su vida, que hay una racha en su vida, como que usted no levanta cabeza, empiece a preguntarse si es que quizás no estás cumpliendo con el Señor. Ahora, en su gracia y misericordia, para que lo vamos entendiendo, a la luz de esta introducción, Deuteronomio capítulo 7, 12, Él nos invita. Él nos muestra que quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Él nos quiere bendecir, pero para bendecirnos Él nos dice, sí, hay un condicionante. Esa palabra sí es traducida como un condicionante y también es traducida, interesantemente, o es traducida como en lugar de, sí, en hebreo ekeb, en lugar de, o también es traducida, decíamos anoche, y lo estoy resumiendo rápidamente, como talón de mi pie. Ekeb puede ser traducido de dos maneras, en lugar de o talón de mi pie. Interesante. Anoche nos preguntábamos, ¿qué aplicación pudiera tener esto? Podríamos hablar acerca de la tendencia personal que tenemos de usar para caminar, ¿qué? Los talones. Ahora, ¿qué tiene que ver mi talón en ese versículo? Sí, o sea, Ekeb, después de oír estos decretos, los cumples. Que muchas veces, amados, no queremos cumplir los decretos del Señor y más bien nos pisoteamos. Eso es lo que significa. Cuando el Señor demanda de nosotros algo, entonces nosotros lo analizamos y decimos amén o decimos nah. Como dicen los americanos, too much. Esto es demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el ekeb. Aplicamos el talón. O sea, pisoteamos las misbab, los mandamientos del Señor. Que Dios nos ayude. Por eso en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, el Señor nos dice lo siguiente en su capítulo 8, verso 31, leeré para ustedes. Entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, otra vez la palabra ekeb, en hebreo, el condicionante, en vez de pisar con mi talón. Si ustedes no pisan con su talón y permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
¿Ves cómo venimos de la Torá y nos pasamos ahora al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, y cómo se conecta uno con otro? No hay separación. Nuevo pacto no es tirar tijera. Cuando la Escritura nos habla de nuevo pacto en su sangre, nos está hablando de una continuidad, de una revelación, que Él es la máxima revelación. Yeshua, Jesús. No hay corte, no hay separación. Y lo afirma en el capítulo, en Mateo 5. No piensen ustedes que he venido a abolir, a cancelar la ley. No he venido para abolir, sino para cumplir. El versículo que dice que Yeshua, Jesús, es el fin de la ley, no es el fin de final, sino de propósito, de continuidad, de meta. Él es la meta de la Torá, pero no es el fin. Él es el cumplimiento. Que Dios nos ayude, amados. Ese es el primer punto que anoche introducíamos. Y el segundo punto en esta mañana es: en cualquier momento y quizás en repetidas ocasiones, todos hemos enfrentado dificultades. Aquellas ocasiones en las que nos preguntamos: ¿en dónde está Dios? O seguramente me estará castigando con esto o con aquello. Lo que estoy pasando es un castigo de Dios. Bueno, esto nos puede indicar, amados, que Dios nunca castiga, en el sentido de permitirnos dolor sin un propósito constructivo. O sea, un castigo destructor. Como el Señor lo menciona ya en Deuteronomio capítulo 8, 5, lo leeré para ustedes. Dice: reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele, dice el escritor sagrado allá en Deuteronomio 8, 5 y 6. ¿Qué nos indica esto, mis amados? Que incluso en medio del dolor debemos comprender que Dios, como nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, Padre Santo, siente amor por sus hijos y su intención nunca será castigarlos para destruirlos, sino para corregirnos. Porque qué cosa tan rara. Nosotros muchas veces necesitamos pasar momentos duros para poder enderezar nuestros pasos. Dios nos corrige a veces con vara. El rey David nos afirma este principio en el Salmo 23. Dice: tu vara y tu bastón me infunden aliento. Vara y bastón. La vara es para juguete, amados. La vara era para azotar o golpear la oveja que se descarriaba. El bastón para limpiar los prados de los alacranes que probablemente existieran en el campo. Entonces el escritor sagrado dice: tu vara y tu bastón, tu callado, me infunden aliento. El golpe de Dios nos anima. El jalón de orejas. Cuando la vara de Dios cae, amados, causa dolor, nos conforta, porque nos ayuda a salir de esa situación, de ese enceguecimiento. Porque Hebreos 12 nos dice, amados, en su verso 6, porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te tratará como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amados, Moisés continuaba este discurso aquí en este pasaje de despedida, dándole al pueblo judío una fórmula de supervivencia. Ahora, Israel, ¿qué es lo que Dios quiere y te pide? Solo que tengas temor de Dios, que andes en todos sus estatutos, sus caminos, lo ames y le sirvas. La pregunta aquí, amados, es: ¿acaso temer a Dios es algo tan simple? ¿Es algo sencillo? Como para que Moisés dijera, pueblo, escúchenme. ¿Saben qué les pide Dios? Solamente que le tengan temor, o sea, que le tengan temor reverente. Solamente. Entonces, amados,
era que para Moisés era fácil. Porque es que temer a Dios, reverenciarle, servirle, no es fácil, amado. ¿Cuántos saben que no es fácil? No es fácil. Lo que Moisés le estaba pidiendo al pueblo era aquí. Dice, guarden sus caminos, sus mandamientos, amen a Dios. Eso no es fácil, amados. Cuando nosotros, ¿qué es lo que más amamos? A la carne y al mundo. Amamos más bien hacer lo contrario. Pero Moisés le estaba diciendo al pueblo, solo Dios les está pidiendo que lo amen, que le sirvan, que guarden sus mandamientos. Pero ¿cómo Moisés pide eso al pueblo? Como si fuera así nomás. Porque Moisés estaba metido con Dios. El último consejo, amados, que nos deja esta paracha, Ekeb, talón, pie, pasos. Si habla de talón, está hablando de pasos. También estará hablando de huellas, de nuestro legado, de la manera en que te gustaría ser recordado. ¿Qué huellas estás dejando? Con tu talón, con tu Ekeb. ¿Qué huellas estás dejando?